Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Con la ausencia esta mañana de la doctora Dresser, gracias al doctor Lorenzo Meyer y al doctor Sergio Aguayo, a los dos gracias, Sergio, Lorenzo, por estar aquí. Y creo que valdría la pena iniciar con esto que, bueno, ha generado una reacción importante. El asesinato de esta joven mujer, Mara Castilla, nos lleva a uno de los grandes asuntos en México que es la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Sergio, ¿cómo ves este caso y esta situación que se ha creado en torno a la muerte de Mara? Carmen, buenos días. Finalmente puedo conectar otra vez con Skype. No es lo mismo por teléfono que viéndonos las caras. Mira, más allá de la solidaridad con la familia de Mara Castillo y con sumar mi voz a las protestas por la inseguridad, quisiera ir al fondo, hacer algunas reflexiones sobre las raíces estructurales de la violencia. Porque, revisemos los hechos, durante muchos años, sobre todo desde que se ha agudizado la ola de violencia e inseguridad, sabíamos que los taxis de la calle eran inseguros, luego algunos sitios de taxi también eran inseguros, y en ese contexto llegan esas compañías con sede en el extranjero, algunas, otras con sede en México, Uber, Cabify, entre otras, que dan un servicio muy moderno, muy eficaz, muy conveniente y, nos decían, muy seguro, porque todos los choferes nos aseguraban, están registrados en una base de datos, están verificados. Pues el caso de Mara Castillo señala que no es así, que al menos el presunto responsable, que es un chofer de una de estas compañías por aplicación, Cabify, no estaba, era un asesino en potencia que aprovechó la oportunidad para agredir sexualmente y luego asesinar a su pasajera. Y en este sentido, aquí surge la preocupación por esa capacidad que tienen las empresas extranjeras, voy a referirme a Uber, que es la más grande, la más conocida, para dejarse envolver en los usos y costumbres tan nocivos o nocivos de nuestra sociedad. México tiene usos y costumbres positivos, usos y costumbres negativos. Pues bien, de repente llegan las empresas, los inversionistas canadienses, las mineras, los inversionistas españolas, las constructoras, y se contagian rápidamente de esa tendencia al abuso de la población. Y la pregunta aquí es, ¿qué están haciendo las empresas? ¿No deberíamos exigirles en este momento que salgan a explicarnos con mayor claridad y contundencia cuáles son los métodos de control que tienen sobre estas empresas? Y lo mismo a las autoridades. Su función no es solo eh, gastar el presupuesto, sino que tienen que utilizarlo para darnos seguridad. Y una vez más, como se queda demostrado que eh, la autoridad no puede darnos seguridad, pero tampoco se preocupa por verificar que las empresas ante las cuales ponemos nuestra seguridad están preparadas o calificadas. Es indispensable, por tanto, que se castigue al asesino material, pero que también tengamos claro que en el trasfondo está esta existencia de condiciones estructurales que hacen posible asesinatos tan lamentables y ofensivos, tan indignantes como el de Mara Fernanda Castillo. Lorenzo Meyer, ¿qué te dice a ti este caso, esta situación, esto que ha detonado? Dos cosas, Carmen. Una, voy a seguir con el tema que ya abordó Sergio. Estas condiciones en que las empresas contratan a sus choferes se supone que pasan por un control hasta psicológico. En fin, supongamos que la empresa hizo lo que pudo.
eso no impide que un imbécil sea también contratado. ¿Qué es lo que a una persona que esté más o menos consciente del entorno en el que vive se puede imaginar en condiciones como las que ocurrió este asesinato? Que dada la impunidad en México, incluso si él, que es chofer registrado, que la empresa tenía sus datos, que está controlado por todo el tiempo, monitoreado por estas vías modernas, también puede decir, bueno, en ese país ya se sabe que la impunidad es la regla, que no hay gran riesgo en cometer un crimen porque, según nos dicen las cifras, y son varias los cálculos, hay el de la propia Universidad de las Américas allá en Puebla, que acaba de sacar su publicación, en donde calcula los actos contra la ley que han sido denunciados, los que no han sido denunciados, pero se puede saber más o menos cuál es su número, y todos juntos hacen de la impunidad que el 99.04% de las violaciones a la ley simplemente no son castigadas, entre otras las de los asesinatos. Entonces, este personaje presunto responsable, vamos a ponerlo así, pudo haber con cierta racionalidad en la brutalidad de lo que hizo, decir, bueno, si a los otros no les pasó nada, a mí tampoco. Entonces estamos aquí ante un ejemplo de lo que puede ocasionar la idea que ya tenemos todos de que en México la impunidad es la reinante y que por tanto, si tú cometes un acto criminal, incluso el peor de ellos, que es este, pues pocas veces tienes que pagarlo. Ese es un punto. El segundo punto, Carmen, me lleva a tiempo atrás, a siglos atrás. México ha tenido muchas etapas de inseguridad, sobre todo a partir del siglo XIX. En el momento en que el Estado español simplemente se cae porque la independencia lleva a una guerra civil, a una guerra de una enorme brutalidad. Y cuando llega la independencia en 1821, no hay ya seguridad en los caminos en México, no hay respeto por las estructuras legales. Y a medida que avanza México en su construcción, en esa primera mitad del siglo XIX, tenemos todos los testimonios que sea necesario recoger para saber que es una sociedad insegura, que ahí la ley del más fuerte es la que prevalece, que no hay gran papel que pueda hacer la policía o el ejército para mantener la seguridad. Es hasta el final del siglo XIX que más o menos se restablecen condiciones aceptables para la seguridad ciudadana, ya sea de las clases altas en primer lugar, las clases medias y hasta las clases populares. Pero luego viene la revolución, otra guerra civil, otra cuarteadura de la estructura de seguridad, y volvemos a tardar. Todavía en los 1930 era probable que si uno salía de México a Cuernavaca, tuviera que fueran altas las posibilidades de sufrir un asalto. Más o menos esto entra en control en los 1940. Pero ahora volvemos a lo mismo con un agravante. Ahora no hay guerra civil que lo justifique. En el siglo XIX o principios del siglo XX, puede uno decir, en algunos momentos no había gobierno, no había Estado. Era una situación caótica. Pero ahora, en inicio del siglo XXI,
sí hay, se supone, al menos en principio, una autoridad, están las instituciones, las policías locales, estatales, federales, la gendarmería, el ejército, la marina, y pareciera que estamos en medio del siglo XIX, como si esto no existiera. El hecho de que haya autodefensas no es más que volver a ese viejo ciclo. Las autodefensas estaban en el siglo XIX, porque no había manera de que las comunidades, los pueblos, tuvieran un mínimo de seguridad más que organizándola ellos mismos. Entonces, es como si se repitieran los ciclos, pero ahora no hay esa justificación que desafortunadamente sí la hubo en el pasado, de una ruptura total de la sociedad mexicana y del orden. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es resultado de una negligencia impresionante y de la corrupción igualmente impresionante de la estructura de autoridad. Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, saben que buscamos al fiscal general del Estado de Puebla para que nos dé cuenta, para que nos comente y nos dé información acerca de cómo van las investigaciones de este caso de Mara Fernanda Castilla Miranda, y nos puede tomar la llamada en este momento. Si les parece, lo incorporamos para que nos cuente en qué va la investigación el fiscal Víctor Carrancá Burguet, que bueno, pues ha dado ya una conferencia de prensa, ha dicho ya elementos fundamentales de la investigación, pero bueno, será importante en todo caso que podamos escuchar de forma directa lo que tenga que decir el fiscal acerca del caso de Mara. Debo decir también, Lorenzo, Sergio, que Amnistía Internacional ha hecho una declaración que dice, en relación al caso de Mara Castilla, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Tania Raneum, ha dicho: en México las mujeres están constantemente en riesgo, no puede apelarse al comportamiento de las mujeres, dejando la responsabilidad en las víctimas. No. Estamos frente a un contexto que desprecia la vida de las mujeres y a un Estado machista, dice Amnistía, que tiene una histórica deuda pendiente que debe revisar sus responsabilidades y su deber de diligencia respecto a la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres. Cifras del INEGI, dice aquí Lorenzo, Sergio, señalan que el 66.1% de las mujeres mexicanas, 66.1% de las mujeres mexicanas han padecido por lo menos un hecho de violencia en sus vidas. Las cifras se nutren todos los días por hechos tan lamentables como los de Mara. No es culpa de las víctimas, es culpa del Estado, que ha normalizado la violencia. Es una de las frases que se ven en este comunicado de Amnistía Internacional. No es culpa de las víctimas, es culpa del Estado, que ha normalizado la violencia. Y agrega elementos como que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia en el ámbito laboral, escolar, comunitario o en el espacio familiar. La impunidad de tal violencia, incluyendo el abuso sexual y el feminicidio, es generalizada. La inacción de las autoridades es complicidad, y por eso desde Amnistía Internacional, a través de nuestra campaña #VivanLasMujeres, exigimos a las autoridades responsables en cada una de las 32 entidades federativas que lleven a cabo acciones contundentes para erradicar la violencia contra las mujeres y frenar la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres, los asesinatos de mujeres por razones de género, también llamados feminicidios. Es uno de los varios comunicados que están circulando en estas últimas horas. Y en la línea telefónica de este espacio de Noticias en Vivo se encuentra el fiscal general de Puebla, Víctor Carrancá, para hablar de las investigaciones sobre el asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda. Gracias, fiscal, por tomar esta comunicación. Estamos en la mesa con el doctor Lorenzo Meyer, con el doctor Sergio Aguayo, y bueno, pues este tema que ha movilizado a una parte importante de la sociedad. Gracias por tomar la comunicación. Buenos días y bienvenido. Así es, al contrario, gracias, buenos días a todos. ¿Qué podría informarnos, fiscal, en este momento del caso de Mara? ¿Cuál es el reporte más actualizado que se puede dar al respecto? Bueno, como lo informamos el día viernes pasado, el viernes 15, concluimos las investigaciones que inició con la denuncia de desaparición de Mara Fernanda el día 8. Sin embargo, ya el viernes localizamos su cuerpo abandonado en un paraje solitario, después de haber estado en un hotel
que también ya tenemos obviamente ubicado, en donde fue privada de la vida y agredida sexualmente. Con esto nosotros prácticamente concluimos esa parte de la investigación. El conductor del servicio Cabify está detenido por privación ilegal de la libertad. Vamos a hacer las ampliaciones correspondientes por el delito de feminicidio y por el delito de violación, por supuesto, y pues esperemos pronto llegar a la sentencia correspondiente con los elementos de prueba que desde nuestro punto de vista son contundentes. Víctor Carrancá, estamos frente a un caso, bueno, donde todo apunta pues al conductor de este vehículo de Cabify. Hasta donde va, fiscal, ¿qué grado de responsabilidad tiene la propia empresa en la selección de este personaje como su chofer? ¿En dónde va esta parte también de la historia? Bueno, yo creo que aquí son distintos aspectos que debemos considerar. Desde el punto de vista estrictamente personal, la responsabilidad penal, en primer término, es de quien realiza la conducta ilícita, en este caso el conductor. Sin embargo, el Código sí prevé posibles responsabilidades de naturaleza civil que pueden hacerse valer en el procedimiento penal respectivo. Entonces, nosotros vamos a analizar, digamos, con la familia, con el abogado victimal, la situación, y en su momento haremos valer lo que corresponda desde el punto de vista de responsabilidades civiles de la empresa. Por otro lado, se está revisando toda la regulación que existe, cuando menos en el estado de Puebla, para la operación de estas empresas, y el gobernador ha señalado que, por un lado, verán la posibilidad de revocar la autorización que tiene esta empresa, y por el otro lado, pues yo creo que habrá que revisar los términos en que operan y principalmente los términos en que realizan las contrataciones de los prestadores de servicios. Aguayo, entiendo que querías comentar algo. Adelante, Sergio, con el fiscal. Sí. Adelante, Bueno, Sergio. Sí, adelante, Sergio, te escuchamos. es una pregunta, fiscal. Estaba escuchando con mucho interés su comentario, y dado que otro ángulo de este asesinato es el machismo imperante de la sociedad, quisiera escuchar su opinión, la opinión que le merece los comentarios del rector de la Universidad de Madero de Puebla, Job César Romero Reyes. Según lo que él declara, como al diario Reforma, él cree que el incremento de las mujeres desaparecidas se debe a la descomposición de la sociedad y a las libertades que las chicas tienen. ¿Usted comparte ese punto de vista o qué opinión le merece? Por supuesto que no. Creo que es una declaración no solo desafortunada, sino que muestra esa perspectiva que ha generado los problemas de violencia de género que tenemos en el país. Indiscutiblemente, el tema de la violencia de género, los feminicidios, es una constante en el país. No podemos cerrar los ojos, y creo que culturalmente tenemos que hacer cambios muy profundos, y los gobiernos federal, estatales, municipales, establecer políticas públicas que nos permitan terminar con este fenómeno que repito, es grave en todo el país, y que cada vez se ve, es mucho más claro, se visibiliza más, y con casos como el de Mara Fernanda, bueno, pues creo que se pone el dedo en la llaga. Por supuesto que no estaría yo de acuerdo con esa manifestación. Nosotros, en todas las intervenciones que yo he tenido, en absoluto me he referido qué hacía en el bar. Lo único que he dicho es, ella estaba con sus amigos divirtiéndose como todo joven lo hace. Puebla es una ciudad con muchísimas universidades, entonces hay muchísima gente joven, y que por supuesto que sale a divertirse como lo hacen nuestros hijos y como lo hace cualquier persona que tiene derecho a hacerlo. Entonces, creo que es muy clara mi postura en ese sentido. Lorenzo Meyer, ¿qué planteas, Lorenzo, con el fiscal? Bueno, que en este caso la investigación, no quiero decir que sea fácil, pero resulta menos difícil que otras, porque aquí el automóvil, el taxi, estaba registrado, se registra el servicio, el inicio del servicio, el fin del servicio, en fin. Casi puede uno decir que el responsable de todo esto, como lo dije al principio, debe de ser un personaje que mezcla o una imbecilidad enorme junto con una irresponsabilidad y un sentido de que al final de cuentas no le pasa nada o no le va a pasar nada.
Y es en este punto donde la pregunta iría mi pregunta o mi comentario. No tengo a la mano en este momento las cifras de los feminicidios en Puebla, pero ha salido en la prensa en estos últimos días que son muchos. Si mal no recuerdo, ponen una cifra de 80 y tantos feminicidios. ¿Cuántos? No recuerdo otra vez, me disculpo, no recuerdo exactamente el periodo en el que se han dado, pero se ha puesto se ha subrayado el hecho de que son muchos. ¿Cuántos de estos feminicidios, que supongo han de ser un poco más difíciles que se han resuelto? ¿Dónde está el resultado para que los responsables sepan, sería el mensaje adecuado, que no hay impunidad, que si la decisión de ellos es ir por ese camino, van a encontrar a las instituciones. ¿Han encontrado a las instituciones esos 80 y tantos feminicidios de los que habla la prensa? A ver, desde luego que las cifras siempre de hacer comparativos, en fin, creo que en estos temas no es lo importante. Nosotros tenemos una contabilización muy precisa, porque además personalmente veo esos temas todos los días, de 58 feminicidios. Obviamente analizamos caso por caso, revisamos los avances, y sí quiero decir que en Puebla hemos tenido casos muy relevantes, digamos el de Mara Fernández, uno más de algunos otros que hemos tenido, pero en todos los casos los detenidos, los responsables han sido detenidos. De estos 58 que se contabilizan en lo que va de este año, ese es el periodo, digamos, que abarca, tenemos 40 prácticamente ya con los responsables detenidos o con orden de aprehensión identificados, y tendríamos 18 que todavía estamos trabajando en ello. Nosotros, desde luego que el tema del feminicidio, repito, es un fenómeno muy lamentable, muy triste, que está ocurriendo en el país. Puebla son 6 millones de habitantes, estamos hablando de estos feminicidios en todo el estado. Es un número importante, por supuesto, que en absoluto vamos a minimizar, basta uno para que tengamos que poner atención en el fenómeno, pero digamos, si son muchos o son pocos, creo que eso no es lo importante. Si lo importante es efectivamente que se resuelvan y que los responsables acaben detenidos. Fiscal, pero sí es importante que sea, perdón que le interrumpa un segundo, fiscal, pero sí es importante el número, porque usted dice 58, hay versiones que son más, 58 más una, serían 59 en la versión oficial, pero hay reportes periodísticos que hablan de 83, y el número sí importa, fiscal, perdóneme que se lo diga. No, claro, por supuesto que a lo que me refiero son 58 incluyendo el de Mara, porque esa cifra la di yo el viernes, ya contabilizando el de Mara Fernanda. 58. Sí, pero si sacamos un comparativo por 100,000 habitantes, digamos, respecto de la media nacional, Puebla está muy por debajo está en la posición 8 o 9 de los 32 estados. Por eso decía que pero eso no es importante, no es discutir si estamos arriba de la media, abajo de la media, basta con uno, son en este caso 58, que claramente reúnen las características de feminicidios y que los tenemos que resolver, por supuesto. Me quedo con la duda, fiscal, ¿de dónde sale la cifra de 83 feminicidios? ¿La habrá visto usted en medios de comunicación que la han reportado en los últimos días, particularmente después de lo que pasó con Mara? Esa cifra de 83 feminicidios en Puebla, que contrasta con los 58 que usted menciona, ¿qué dice al respecto? Sí, nosotros, digamos, no hemos querido debatir porque en Puebla se ha convertido un tema incluso a veces de manejo político de medios, en fin. Entonces, cada que ocurre un incidente, hemos tenido casos en el que es una muerte natural, pero como no, la prensa, digamos, lo primero que tiene es un reporte de apareció un cadáver en tal lugar, lo contabilizan, y entonces es el 84 y el 85. Y la verdad es que, repito, nosotros tenemos un conteo uno por uno porque sí hemos prestado mucha atención al tema. Recordaremos el caso de Thalía, el de Carla Albert, el de Paulina Camargo, en fin, son casos que han sido muy relevantes. Los sujetos responsables han sido detenidos, pero es un fenómeno que nos tiene, por supuesto, con la atención al 100% sobre el fenómeno. Entonces sí llevamos un conteo muy preciso. Hemos revisado con los grupos que llevan estos conteos,
y a veces hay accidentes de tránsito, hay suicidios, en fin, situaciones que no pueden contabilizarse como feminicidios. La cifra oficial es esa, y nosotros lo revisamos día con día, y cualquiera que ocurre inmediatamente lo incorporamos en esa lista. Fiscal Víctor Carrancá, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, no sé si ya lo vieron ustedes, pero estamos recibiendo el comunicado de Cabify. No sé si tuvo oportunidad, fiscal, de ver esto que salió esta mañana por parte de la empresa. Si ha tenido oportunidad de leerlo. No he tenido oportunidad. ¿Le parece bien si lo leemos para usted, para Lorenzo, para Sergio, para el público que está siguiendo esta transmisión en vivo? Es lo que acabamos de recibir de la empresa Cabify, y dice lo siguiente, el comunicado de esta empresa: Ciudad de México, 18 de septiembre de 2017. En relación con el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, ocurrido el pasado viernes 8 de septiembre en el estado de Puebla, queremos comunicar lo siguiente. Pedimos todo el peso de la ley para aquel o aquellos que resulten culpables. Seguimos colaborando con la Fiscalía General del Estado de Puebla y las autoridades competentes, aportando toda la información que nos sea requerida para avanzar hacia la resolución del caso. Como empresa, participaremos abiertamente en la conversación con el gobierno y los diferentes agentes para entender cómo podemos sumarnos al propósito general de mejorar la seguridad de los usuarios de servicios de transporte privado. Estamos convencidos de que la solución está en todos. A la espera de reunirnos con ellos, avanzaremos desde este momento en las siguientes iniciativas con el objetivo de incrementar aún más nuestros protocolos de seguridad. 1. Tomar las medidas posibles para que solo los mejores conductores puedan prestar sus servicios a través de nuestra plataforma. Incluir dentro del perfil del usuario la opción de aportar datos de contacto de emergencia. 3. Desarrollar un botón de pánico que esté vinculado a los sistemas de emergencia de las autoridades policíacas de la demarcación donde se preste el servicio. Este botón dentro de la plataforma tendrá como objetivo alertar en caso de situaciones inusuales y o de riesgo para el usuario o el conductor. 4. Compartir con las autoridades las listas de conductores que han sido dados de baja por algún comportamiento contrario a la ley para que se tomen las medidas necesarias y se puedan prevenir a las empresas que prestan servicios de transporte. Aunado al anterior, en el corto plazo tenemos el firme compromiso de crear un espacio en el que todas las empresas del sector compartamos ideas y medidas que nos lleven a aumentar y estandarizar los protocolos de seguridad de nuestras plataformas y sistemas en beneficio de nuestros usuarios. Haremos contacto con todas ellas en los próximos días. La voz de la autoridad será bienvenida. Queremos recalcar que nuestra tecnología está dirigida, dice Cabify, precisamente y entre otras cosas a ofrecer a los usuarios un sistema de transporte seguro y eficaz. En el caso puntual del delito que nos ocupa, la tecnología con que contamos facilitó en gran medida el proceso de investigación. Cumplimos con la regulación correspondiente en cada una de las ciudades en las que operamos. El estado de Puebla no es la excepción. Dice Cabify, estamos realmente consternados. Queremos nuevamente comunicarle a la familia de Mara que nuestra compañía se solidariza por completo con ellos y que seguimos a su disposición. Esto dice Cabify. Fiscal Víctor Carrancá, ¿qué me dice usted? Bueno, sí debo señalar que efectivamente cuando iniciamos nosotros la investigación, pedí yo una reunión con los directivos de Cabify, nos reunimos, nos dieron toda la información que nosotros requerimos, nos explicaron cómo funciona su plataforma, qué datos podíamos obtener de la información que ellos tienen en sus sistemas, y efectivamente con base en ello hicimos avances en la investigación. Ahora, que tiene que revisarse tanto la regulación como los procedimientos de contratación de estas empresas, porque en el fondo lo que venden es un servicio de seguridad. Lo que ofrecen es que la gente se traslade en este servicio para tener mayor seguridad del servicio de transporte público tradicional. Entonces creo que sí es grave lo que ocurrió y obligará, por supuesto, a una revisión muy profunda del sector. ¿Debería intervenir la autoridad
en los criterios de selección de una empresa privada? ¿Debería intervenir la autoridad de otra manera? ¿Qué piensa, fiscal? Pues yo creo que sí puede haber ciertos intercambios de información dentro de los límites que establece la propia ley, pero yo creo que sería válido. ¿Hasta dónde llegar? Pues a lo mejor hasta se puede meter control de confianza o... En fin, yo creo que sí se debe revisar la regulación y, por supuesto, ser mucho más estrictos en ese sentido. Pues, fiscal Carrancá Burguet, le agradezco que nos tome la comunicación y si no le importa, seguimos en contacto con ustedes para seguir de cerca las investigaciones en torno a este asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda que ha sacudido a la sociedad mexicana, particularmente en Puebla y en Veracruz, y seguiremos en contacto, fiscal, si me lo permite. Buenos días. Claro que sí, Carmen. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias y buenos días, Lorenzo. Sergio, pues ahí está el caso de Mara. Es un caso que desde luego nos sacude, nos estruja. Yo les propongo que, bueno, sigamos de cerca este tema desde luego y les propongo compartir con el público algo que hace unos días se dio a conocer. Es una pieza colectiva, la habrán visto, Lorenzo, Sergio, es una pieza colectiva realizada por mujeres mexicanas preocupadas precisamente por la situación de violencia de género y la indefensión que vivimos a diario en el país. Este video es un llamado a las mujeres a estar alerta y conscientes del peligro. Y quién lo dijera, este video que se dio a conocer con las ganas de que la sociedad pues refrende la idea de hashtag quiero sentirme segura y hashtag alerta mujeres MX, pues con el caso de Mara adquiere una relevancia y una importancia enorme en estos momentos que estamos viviendo y esta fibra que se tocó por el caso de Mara, como dice el diario La Jornada en su rayuela, que esto no pare, que sea un elemento que permita que la sociedad piense y repiense este tema una y mil veces. Si les parece, Lorenzo, Sergio, con esto vamos a una pausa y después de la pausa les pido que regresemos también a otros temas. Hay muchos asuntos importantes también, desde luego, que comentar con ustedes. Está la llegada de Alfredo del Mazo al gobierno del Estado de México, está lo que dijo John Kelly sobre el narcoestado fallido mexicano, en fin, temas nos sobran y desde luego seguiremos con el caso Mara, pero para ir a la pausa les propongo que compartamos con nuestro público esto que es Video Seguras. Ahí están las voces y las presencias de Tiare Escanda, de Edith González, de Gabriela de la Garza, de Angélica Aragón, de Susana Alexander. Esto que al final son un conjunto de ideas, hasta de consejos para proteger a las mujeres a través de este hashtag quiero sentirme segura, alerta mujeres MX. Yo no me siento segura en ningún sitio. Ningún sitio es suficientemente seguro si eres mujer. A cualquier hora y en cualquier lugar nos puede pasar algo. En mi casa no me siento segura. Caminar en la calle me da miedo. En el trabajo tengo miedo. Ir a la escuela me da miedo. De noche y de día. Cuando mi hija sale de la casa, temo que le pase algo. Cuando mi mamá sale de la casa, no nos sentimos seguras. No estamos seguras. En México hay cientos de cámaras y 100,000 policías y... Cada vez son más las mujeres levantadas, acosadas, Insultadas, ultrajadas, Violadas, desaparecidas, asesinadas. De todas las edades y de todas las condiciones. ¿Y las autoridades qué hacen? Yo no he visto nada. Nada. No están haciendo nada. O nos dan el avión y nos dicen vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Esa, la de las últimas consecuencias, es su frase favorita. Y si nos quejamos, denunciamos o exigimos, nos dicen locas, paranoicas, feminazis. No, y si nos pasa algo, es porque tenemos la culpa. Es porque traías minifalda. Es porque bebiste. Es que andabas sola muy tarde en la calle. Es que tú no te diste a respetar. Es que te metes con muchos hombres. Y esto no solo pasa en la Ciudad de México, no, pasa en todo el país. Por eso, hacemos un llamado a toda la sociedad. Pero sobre todo a ti a estar alerta. Por eso vamos a cuidarnos lo más que podamos. Porque las autoridades no nos cuidan. Queremos compartir algunos consejos básicos que podrían salvarnos la vida. Algunas medidas básicas de seguridad y supervivencia. Recuerda, a cualquiera de nosotras nos puede pasar. Procura estar alerta y consciente de tus alrededores, aunque vayas leyendo o escuchando música.
Avisa a una persona cercana sobre tus traslados, a dónde te diriges, tu tiempo estimado de viaje y dónde estarás. Mantén tu celular cargado y con crédito para ser usado en caso de emergencia. En espacios públicos, camina por calles y espacios iluminados. Procura caminar con acompañantes, especialmente de noche. Cuando camines por la calle, trata de caminar en el sentido opuesto a los coches. Evita utilizar atajos por áreas desconocidas o despobladas. La ruta más corta no es necesariamente la mejor. Ten las llaves a la mano para entrar a tu casa o auto. Antes de entrar o salir, verifica bien los alrededores. Si vas en coche, estaciona tu auto en zonas iluminadas y transitadas. Pon los seguros inmediatamente después de que te subiste al coche. Y nunca bajes por completo los vidrios de las ventanas. Si vas en transporte público, evita abordar camiones o vagones con poca gente o vacíos. Y no dejes de mirar a tu alrededor. Si una persona te acosa, amenaza o abusa, jala la palanca de emergencia y grita fuerte. En bares, discotecas o fiestas, procura asistir con acompañantes y no pierdas de vista tu bebida. Asegúrate de que una persona cercana sepa dónde estás, con quién y a qué hora planeas regresar a tu casa. Si se trata de una fiesta en una casa privada, considera pasar la noche ahí para no trasladarte tarde. Si la fiesta es en tu casa, ofrece esta misma alternativa a los que visiten tu hogar. Si eres testigo de que alguna mujer está en una situación de acoso, abuso o violencia, evita entrar en contacto con la persona agresora. Si debes dirigirte a ella, hazlo serenamente, indagando cuál es el problema o conflicto. Si el incidente ocurrido sucede en un medio de transporte, invita a la persona agredida a que tome tu lugar o que se acerque a ti. Ofrécele un espacio seguro. Si sucede en un espacio público, invítala a retirarse contigo del lugar y acompáñala a pedir ayuda. Pide ayuda a las personas que están cerca de ti. Cuidémonos de ciudadana a ciudadana. Mañana podría pasarme a mí. O a mí. O a tu hija, o a tu hermana, o a mi mejor amiga, o a mí. Y voy a necesitar de tu ayuda para evitarlo. Yo haré lo mismo por ti. A falta de autoridades que hagan su trabajo, vamos a organizarnos y a cuidarnos entre nosotros y nosotras lo más que podamos.